Y llegó el momento de saludar a nuestro invitado. En la fecha estamos con el economista Manuel Alarcón, quien nos va a estar comentando acerca de los últimos hallazgos de un informe de desarrollo en democracia respecto a las compras públicas. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto como siempre estar acá en tu programa. Un saludo a toda la audiencia. Manuel, Dende hizo un análisis respecto a las compras públicas. Se está haciendo justamente un estudio respecto al gasto público, al gasto del Estado. Ahora se toca el componente de las compras públicas. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de este trabajo que hicieron? Bueno, es importante resaltar siempre el contexto. Dende es una organización sin fines de lucro en donde básicamente desde finales del año pasado está monitoreando el gasto público y para eso ha creado una unidad que es el Observatorio del Gasto Público. Y en esa línea, bueno, vamos trabajando con los datos disponibles del sector público. En este caso estamos hablando de las compras públicas. Las compras públicas son un elemento fundamental para que justamente la política gubernamental llegue al destinatario final, ¿verdad? Es decir, cuando estamos adquiriendo bienes y servicios, eso se tiene que traducir obviamente en un mejoramiento del bienestar para la mayoría. ¿Qué significa esos bienes? Y bueno, podrían ser insumos para tener nuevas rutas, podrían ser insumos para tener una salud de mejor calidad, podrían ser insumos para tener una mejor educación, serían insumos para el funcionamiento de todo el aparato estatal. Entonces las compras públicas son fundamental justamente para viabilizar, es como el aceite de un engranaje. En la medida en que tengamos estos insumos, podríamos estar teniendo resultados favorables. Y bueno, en esa línea estamos trabajando sobre una evaluación sobre los datos disponibles. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ha hecho público en su portal de datos abiertos una serie que va desde el 2010 hasta la fecha. Una serie bastante dinámica, una actualización permanente. Entonces, en función a eso, estuvimos revisando los datos de los últimos 12 años, ¿verdad? 13 de hecho, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los principales puntos que resaltamos? Bueno, que por un lado, las compras públicas han pasado. También hay que contextualizar. Este estudio está concentrado en lo que es la administración central. Es decir, el sector público está compuesto por administración central y entes descentralizados y que llevan aproximadamente el 50 y 50% de todo el presupuesto general de la nación. Pero en este 50% de la administración central, aproximadamente el 10% corresponde a compras públicas. El 90% están en las entidades descentralizadas. Y uno diría, pero ¿por qué tanto, verdad? O sea, ¿por qué esa desproporción? Lo que pasa es que dentro de las entidades descentralizadas están las empresas públicas. Y en las empresas públicas son las que realmente se llevan el 80% de esas compras. Y cuando hablamos de estas compras, estamos hablando de empresas como Petropar y estamos hablando de volúmenes importantes. Estamos hablando de la ANDE, también volúmenes importantes de contratación de energía, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, este informe hace referencia a la administración central. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que básicamente las compras han pasado de aproximadamente 800 millones de dólares a más de 1.500 millones de dólares en unidades monetarias corrientes. Si lo analizamos en guaraníes, pasamos de 3.900 a más de 10.000 billones. Entonces, estamos hablando de un incremento de casi el por 3, ¿verdad? O sea, 2.6 veces. Eso es como se han ido incrementando, obviamente, las compras del Estado, de la administración central. Entonces, es importante ver esto y bueno, ¿qué información nos da esto? O sea, ha pasado el tiempo, tienen que subir los gastos, hay inflación, hay un montón de elementos, entonces es normal que vaya incrementándose. Entonces, busquemos dónde está concentrado este incremento en las compras públicas. Y vemos que efectivamente gran parte se ha destinado para todo lo que sean obras viales, ¿verdad? Adquisición de inmuebles, reparación de inmuebles, etcétera. Es como
lleva la delantera, pero lejos, prácticamente, todo lo que sería el gasto más direccionado hacia el sector infraestructura. Si analizamos un promedio, diríamos que aproximadamente en dólares, para hacer el análisis un poco más sencillo, estamos hablando de un promedio anual de 680 millones de dólares que van al sector infraestructura. Promedio simple, 2010 al 2022, sumamos todo eso, vemos cuál es el promedio y eso nos sale, ¿verdad? Entonces estamos viendo de que estamos gastando casi 700 millones de dólares año a año para mejorar la infraestructura. Que está bien. ¿Qué le sigue? Le sigue el sector sanitario. Adquisición de medicamentos, equipamientos, etcétera. Es decir, si vamos a poner un ranking, digamos, la infraestructura se lleva un 50%, es decir, la mitad de las compras públicas. Y la adquisición de productos sanitarios se lleva un cuarto de lo demás. Es decir, en estos dos rubros ya tenemos las 3/4 partes de las compras de la administración central, ¿sí? Y bueno, y luego ya viene, obviamente, Ministerio de Educación, porque también es importante contar con materiales educativos, contar con el almuerzo, la merienda escolar, luego está el Ministerio del Interior para el equipamiento de la fuerza policial, está el Ministerio de Defensa para el equipamiento de las fuerzas militares, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas son como las 5 entidades más relevantes de la administración central, y dentro, obviamente, de la administración central, el Poder Ejecutivo es el que lleva la delantera, ¿verdad? O sea, las compras públicas de la administración central, 94, casi 95% le corresponde al Poder Ejecutivo. Y de esto, el 50%, como mencionaba, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Entonces, estos son como los grandes números, los grandes hallazgos que estamos relevando nosotros, ¿verdad? Y bueno, esta serie de análisis va a seguir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que queremos es, por un lado, ver cuánto está comprando, importante, cuáles son los sectores que están siendo priorizados, que es el sector infraestructura, como ya mencionamos. ¿Quiénes son los mayores compradores? Vimos también Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud Pública, Educación, Interior, Defensa. Pero también es importante saber, por ejemplo, quiénes son los mayores proveedores. Entonces, ahí también son los mismos siempre o no. Son los cuestionamientos que vamos a ir relevando. En una nueva entrega, por lo menos ya hemos visualizado de que básicamente podemos verlo de dos puntos de vista. Por un lado son las adjudicaciones, el número de contratos que fueron adjudicados, que es muy importante, pero por otro lado también los montos, ¿verdad? Porque no solamente tener muchos contratos significa tener la mayor cuantía en términos monetarios o en unidades monetarias. Entonces, haciendo esa discriminación, vemos, por ejemplo, que el sector informático y papelería son los que llevan la delantera en número de adjudicaciones, ¿verdad? Y así, por ejemplo, podemos mencionar datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. DataLab es la empresa que está, Data System es la empresa que está liderando, y en estos 13 años de análisis ha tenido más de 1.010 contratos o adjudicaciones con el sector público, ¿verdad? El sector papelería, por ejemplo, Papelera Guairales sigue en orden de importancia. En materia de montos, que también es relevante, ahí está, por ejemplo, el consorcio del corredor bioceánico, que por lejos se lleva justamente el monto mayor en materia de infraestructura en este caso. Entonces, ese es un poco el análisis que venimos haciendo a los efectos de, por lo menos, ir generando la suficiente conciencia sobre, por un lado, vuelvo a insistir, ¿qué está comprando el Estado? ¿Qué entidades son las que están comprando? ¿Quiénes son los principales proveedores? Son elementos fundamentales justamente a los efectos de formar un determinado juicio de valor.